chicos del nivel número 2. Esta semana vamos a tener el tema de etimología. La etimología es muy importante porque nos ayuda a saber sobre el origen de todas las palabras. Es decir, las palabras que nosotros ahora conocemos y que utilizamos usualmente, la mayoría de ellas, pues obviamente han tenido un proceso de evolución. Algunas se han creado en la actualidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, la palabra internet, la palabra celular, gracias a la tecnología, ¿no es cierto? Van nombrando también estas nuevas creaciones. Pero otras palabras como hijo, como hermosa, como perro, como pobre, como negro, son palabras que vienen ya desde la antigüedad. La mayoría de ellas vienen de un origen latino o de un origen griego. Y eso es lo que vamos a aprender con etimología. Nos dice, es la ciencia que permite determinar el origen, de dónde provienen, el significado, qué es lo que quieren decir, y formación de las palabras. Se van formando nuevas palabras conforme yo puedo unirlas. Por ejemplo, filo significa amor, atracción. Sofía significa sabiduría. Por su parte, ¿no es cierto? Cada uno de estos términos tiene significados diferentes. Y yo voy a unir filosofía. Filosofía significa amor a la sabiduría. Eso significa que está creando nuevas palabras al unirlas. Nos dicen que estas pueden ser, se forman gracias a los prefijos. Los prefijos están antes de una raíz. Y los sufijos que están después de una raíz. Profesora, ¿qué es una raíz? La raíz es la palabra de donde proviene. Por ejemplo, si yo digo pelón. ¿Pelón de qué viene? De pelo, ¿no es cierto? Esa es mi raíz. Esa es la palabra de donde viene, pelo. En pelón la raíz sería pel. Y on sería el sufijo porque está después de la raíz. Por ejemplo, si yo digo preescolar. ¿Preescolar de qué palabra viene? De escolar, de escuela, ¿no es cierto? Entonces, escolar es mi raíz, escol, porque yo puedo decir escuela después, escol es mi raíz. ¿Y qué está antes? Pre, ¿no es cierto? Eso es un prefijo. Muy bien. Ahora, la creación de estas palabras se pueden dar de tres formas. Primero, la derivación. La derivación se da por prefijación o por sufijación. ¿Qué significa esto? Que gracias a los prefijos o a los fijos se van creando nuevas palabras. Por ejemplo, ahora a militar, ¿de qué palabra viene? Militar, que es mi raíz, y anti, que es el prefijo. Subterráneo, ¿de qué palabra viene? De tierra, ¿no es cierto? De terráneo. Esa es mi raíz y tengo sub como prefijo porque está antes. Sufijo está después de la raíz. Por ejemplo, amoroso. ¿De qué palabra viene amoroso? De amor. ¿Y qué está después de amor? Oso. Eso es mi sufijo. Casucha. Casucha, ¿de qué palabra viene? De casa, ¿no es cierto? Cas es mi raíz y ucha viene a ser sufijo porque está después de la raíz. Muy bien, otra forma de crear es la composición. Composición es unir dos raíces. Por ejemplo, gira es una raíz. Sol, otra raíz. Son palabras diferentes, ¿no es cierto? Pero si yo las uno, ¿qué crean? Girasol, una palabra, ¿no es cierto? Diferente con otro significado. Pelo, de cabello, ¿no es cierto? Rojo, el color. Pero cuando yo los uno, pelirrojo, ¿qué es? El color del cabello es rojo, ¿no es cierto? Se crea una tercera palabra. Otra forma de crear es la llamada parasíntesis. La parasíntesis nos dice prefijo más raíz más sufijo. Se une el prefijo y el sufijo. Por ejemplo, submarino. ¿De qué palabra viene submarino? De mar. Esa es mi raíz, ¿no es cierto? Mar. ¿Qué está antes de la raíz? Prefijo, sub, en este caso. ¿Y qué está después de la raíz? Sufijo, ino. Empapelar, ¿de qué palabra viene? De papel, esa es mi raíz. ¿Qué está antes de papel? ¿Y qué está después? Ar, empapelar. Así se pueden crear las palabras con la etimología. Muy bien, ahora, vemos que en la etimología hay los prefijos que se utilizan antes de la raíz. Aquí les dejo algunos prefijos que son bastante conocidos. Por favor, lo que ha pasado en la primera diapositiva, ¿no es cierto? Esto de aquí de etimología lo copian en su cuaderno porque es el concepto. Ahora, estos ejemplos también los van a copiar en su cuaderno porque son los más utilizados, los prefijos griegos y latinos. Por ejemplo, allí dice cardio. ¿Cardio qué significa? Corazón. Cardiopatía. Patía viene de pato, que significa enfermedad. Entonces, ¿qué es cardiopatía? Enfermedad al corazón. Tengo otro, dice auto. Auto no es de carro, significa uno mismo.
Entonces, autoestima, por ejemplo, estima, ¿qué es? Es quererse. Auto, ¿qué es? Quererse a sí mismo, autoestima, eso significa. A ver, otro dice, eufonía, eu significa bien. Fonía, fono, sonido. Entonces, eufonía, ¿qué significa? Buen sonido. Eso es importante, por eso saber la etimología, porque solamente con etimología muchas veces puedes sacar el significado de las palabras si no las conoces. Ahora, aquí tenemos más prefijos. Estos también los van a copiar en su cuaderno. Por ejemplo, uno conocido, fito. Fito es vegetal. Fitófago, fago es comer. Entonces, ¿qué es? Que come vegetales, que come plantas. Ahí tengo otro. Neo. Neo significa nuevo, ¿no es cierto? Neófito, por ejemplo. Nuevo fito viene de formación. Entonces sería nuevo en formación, el inexperto. Ahora, tenemos también sufijos griegos y latinos. Estos también los van a copiar en su cuaderno. Dice, por ejemplo, algia. Algia significa dolor, nostalgia. Nostos es recuerdo. Entonces, pena por la ausencia, o sea, sentir dolor por la ausencia, sentir dolor por el recuerdo. Ahí está fago, de lo que dijimos, que era comer, ¿no es cierto? Esófago, primera parte del tubo digestivo. Fago es comer y eso es la primera parte, ¿no es cierto? La primera parte por la que se come. Por ejemplo, si yo digo carnívoro, profesora, pero ahí no dice fago. ¿Y el carnívoro qué es? El que come carne. Ívoro es igual que fago. Significa lo mismo, comer. Muy bien, ahí dice itis, por ejemplo, hinchazón, inflamación, hepatitis. Itis, inflamación. Hepat significa hígado. Hepatitis es inflamación al hígado. Muy bien, y esos son algunos también sufijos griegos y latinos bastante usados. En sus cuadernos también han puesto, en sus libros también han puesto los más conocidos. Veamos lo que viene a ser los ejercicios. Me dice la primera, describe la palabra oculta y escribe su significado etimológico. Ahora, yo voy a hacer alguno de ellos y ustedes también van a hacer los otros para que puedan trabajar allí. Ya tienen una lista de bastantes prefijos griegos y sufijos griegos y latinos que les he dado, así que trabajen también con eso, pueden apoyarse en su diccionario, no hay ningún problema. Por ejemplo, la número 1 tengo bucia, craro. Yo voy a unir estas palabras, voy a descubrir. ¿Y cuál es? Burocracia. Burocracia viene de la palabra buro, que significa empleado público, y cracia, que significa gobierno, gobierno de los empleados públicos. Ustedes hacen la número 2 y yo tengo la 3. Dice cratosia fac. También tengo cracia. Esto está fácil porque está, por lo visto está todo con cracia. Dice factocracia. La factocracia es el gobierno de ciertos factores. Ahora, la número 5, clocraosia. Otra vez tengo cracia, que es gobierno, ¿cierto? Lo uno y será oclocracia. Oclocracia es el gobierno de una muchedumbre, de todo un pueblo. Muy bien, la 6 ustedes lo hacen. La 7 dice kianara. Uy, aquí no hay cracia, pero que yo formo esto y es anarquía. Arquía deriva de cracia, también significa lo mismo. Y anarquía significa sin gobierno. No hay un jefe, no hay nadie que gobierne este país. Ustedes hacen la número 8. Dice la siguiente. Los prefijos de nuestro idioma tienen procedencia griega y latina. Relacione cada prefijo con su significado correspondiente. Aquí también yo voy a trabajar la A para que ustedes vean cómo van a hacer la B. Dice, contra. ¿Qué significa contra? Es fácil, necesitas la misma palabra. Media la contra, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué significa entonces? Oposición, es lo contrario. ¿Y qué palabra está formada con contra? Contradijo, ¿no es cierto? Lo mismo, le dijo lo opuesto. Muy bien, semi. ¿Semi qué es? Más o menos, ¿no es cierto? Hecho medio. Sería esa la respuesta, semi es medio. ¿Y qué palabra está formado con eso? Semidormido, o sea que no está totalmente despierto ni está totalmente dormido. Tengo in. ¿Qué significa in? Significa negación. Por ejemplo, tengo aquí la palabra infeliz, que no es feliz. Eso significa in. Muy bien. La 4, im. ¿Im qué significa?
Privación, también. Casi lo mismo que el otro in. Significa impedir, por ejemplo, ahí tenemos la palabra, ¿no es cierto? Que no lo deja hacer lo que él quiere demandar. Infra. Infra significa inferioridad, que está por debajo. Infrahumano, por debajo del humano, o sea, ya una extrema total pobreza, como vivir de lo peor, de alguna manera, significa infrahumano. Muy bien, así trabajan ustedes la B. Tenemos también aquí con los griegos ahora, con prefijos griegos. Muy bien, ustedes trabajan la C y yo voy a trabajar la D. Por ejemplo, sarco. ¿Qué significa sarco? Carne. Por ejemplo, sarcófago. Profesora, pero sarcófago no era donde enterraban a los egipcios a sus muertos. Sí. Y el sarcófago significa que come carne. Es decir, que ese lugar donde lo metían, ese ataúd, esa especie de ataúd, se comía la carne de sus muertos. Helio. Helio significa sol. Por ejemplo, heliófilo. O sea, que siente atracción por el sol. Luego tenemos a y an. Por ejemplo, ¿han escuchado la palabra anormal? Normal es la palabra, ¿cierto? Y si yo digo anormal, que no es normal. Entonces, a y an, ¿qué significan? Privación. Tengo, por ejemplo, analfabeto, que no es, que no escribe, ¿no es cierto? Muy bien. Luego tengo la palabra artro. Artro significa articulación. Por ejemplo, artrosis, una enfermedad, ¿no es cierto? Las articulaciones. Pseudo significa falso y seudónimo, por ejemplo. ¿Qué es un seudónimo? Un falso nombre, no es tu nombre verdadero, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora tenemos aquí algunas preguntas también que dicen: marca la opción que corresponde a los siguientes significados propuestos. Insecto con 2 alas. 2. ¿Cuál sería allí? Tenemos entomo, micro, péptero, poli y dip. Di. ¿Cuál te indica allí 2? Di, ¿no es cierto? Díptero. Díptero es con 2 alas. Di o bi significan 2. Persona que ama los libros. Amar significa que filo, ¿no es cierto? Y libros, biblioteca, por ejemplo. Biblio viene de libro. Sería, aquí, por favor, está mal colocado. Sería la E. Bibliófilo, ¿ya? Marcan ustedes la E, por favor. La 3. Es el gobierno de los ricos. Los ricos. Veamos allí. Sería cracia, ya hemos dicho que es gobierno, ¿no es cierto? Y todos terminan ahí en cracia, muy bien. La mayoría. Anarquía ya lo descartamos porque anarquía ya dijimos que significa sin gobierno. Muy bien. Cracia. Ahora, ricos. ¿Qué significa ricos? Plutocracia. Pluto, profesora, el perrito de Mickey, no. Pluto significa rico. Muy bien. Doctrina que niega la existencia de Dios. ¿Qué dijimos que significa Dios? Teo, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene que ir antes de teo para decir sin Dios? Ateísmo. Muy bien, en la parte de autoevaluación yo voy a responder las preguntas de números impares y ustedes las de números pares. Muy bien, tengo la primera, dice, relacione la raíz con su respectivo significado. Taqui. ¿Qué significa taqui? Escucha la canción de Ozuna, taqui, taqui, taqui. Ya, lo canta rapidito, ¿no es cierto? Y eso significa taqui, rápido, taquicardia, rápido el corazón. Muy bien. Ginecólogo. ¿A quién atienden los ginecólogos? Logo es estudio y gineco, mujer. Piro. Piro significa fuego. Leucocitos, por ejemplo. ¿Quiénes son los leucocitos? Los glóbulos blancos. Rino, nariz. La número 3, igual, seguimos uniendo. Hidro, eso está fácil. Hidro significa agua. Ego, por ejemplo, es un egocéntrico, cuando han escuchado. Céntrico es centro y ego yo. Solo pienso en mí. Frater, fraternidad, fraternal, que significa hermano. Gastro es estómago. Por eso gastritis, itis es inflamación al estómago. Cromo, color. Muy bien, dice, teniendo en cuenta las raíces griegas, completa el significado etimológico de las siguientes palabras. Oligarquía. Oligo, ¿qué significa? Pocos. Y arquía
es igual que Kratos, gobierno, gobierno de pocos. Geografía. Geo significa tierra, pero la tierra no del suelo, la tierra como planeta. Y grafía significa escritura, escritura de la tierra. Muy bien, tenemos ahora la número 9. Elige el término etimológico que corresponda a cada significado. Por ejemplo, que tiene pasión morbosa por robar, es decir, una obsesión. Obsesión significa manía y robar es clepto. Cleptómano en este caso. Varios colores, color que significa cromo y varios polícromo. Muy bien. Pie falso que permite el movimiento en algunos seres unicelulares. Falso ya hemos dicho como seudónimo, pseudo, ¿no es cierto? Eso es falso. Y podo significa pie, pseudópodo. Muy bien, y el último, adivinación supersticiosa por la observación de las líneas de la mano. Mancia es adivinación y quiro es mano, quiromancia. Muy bien, dice la número 11, escribe significado, acrofobia. Acro significa y fobia significa. Fobia es fácil, seguro que habrán escuchado. Fobia que significa miedo y acro significa altura, miedo a las alturas. Muy bien, chicos, eso es lo que hemos hecho nosotros en lo que viene a ser etimología. Como les dije, copien la primera diapositiva que es qué significa la etimología, cómo se forman las palabras. Copien también esa lista que les he puesto de prefijos y sufijos griegos y latinos bastante conocidos para que puedan trabajar ustedes todo lo que son las prácticas. En la práctica, en el libro resuelven lo que nos faltó de las prácticas. La autoevaluación, donde ustedes tienen que trabajar los números pares, eso lo copian en su cuaderno allí. Y la parte de la tarea también lo copian en su cuaderno y lo desarrollan. Muy bien, chicos, espero que haya quedado claro lo que es la etimología. Siempre se ponen a trabajar, a repasar para que esto les pueda quedar claro.